Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a DraftLab, bienvenidos a vuestro canal, a vuestra casa, a vuestro hogar de referencia para los prospects y el draft, que lo venimos diciendo en los últimos vídeos, pero cada vez es más evidente. Queda ya muy poco para que empiece la chicha, para que empiecen los campeonatos de conferencia, la NCAA, para que empiece el March Madness y, por supuesto, para que empiece todo el tema del draft. Y hoy es un vídeo que sabemos que os va a gustar mucho. Pero antes que nada, como siempre, estoy con Fran. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que de los jugadores que vamos a hablar hoy hay muchas ganas, mucho hype. Creo que a la gente le gusta bastante este prospect Sí. y a mí también, no os voy a mentir. No, es un prospect que gusta mucho, ¿eh? Pero vamos a hablarlo, porque hay gente que le gusta y hay gente que le crea dudas. A ver, es un perfil que gusta. El problema es un poco el perfil o el encaje de la NBA, lo que va a jugar, cómo va a jugar. Ahí es donde hay un poco más de dudas. Pero Queen, si te gusta el baloncesto, al final le tiene que gustar. Sí, encima es un jugador vistoso, es un jugador que gusta. Y hoy vamos a analizarlo, vamos a Sí. desgranarlo en distintas áreas. Vamos a hablar de su creación, de su tiro, de su playmaking, de su defensa, de todo, para ver qué tipo de prospect es, dónde lo podemos poner en el rango del draft y sobre todo ese posible encaje, ¿no? Como dices tú, que es la Sí. NBA que puede generar más dudas. Pues sí, si quieres empezamos ya describiendo un Sí. poco el perfil. Bueno, pues al final Derek Queen es un jugador que para mí es pivot, pero para mucha gente está entre el 4 y el 5 por esa falta de altura. Mide 2,08, 111 kilos, está jugando en Maryland. Y comparaciones, pues me recuerda un poco una mezcla entre Naz Reid y Sengun. ¿Por qué? Sengun puede generar en el poste bajo, puede generar trasbote, es un jugador que es, entre comillas, el base del equipo, ¿no? Como es un poco Derek Queen. Sí. Y Naz Reid, pues es ese jugador que es interior, pero que se mueve como un 3. Y eso es verdad que Derek Queen lo hace muy bien. Tiene la capacidad de generar trasbote, tanto para ir al aro como para encontrar a sus compañeros. ¿Quieres añadir tú algo más sobre su perfil? Sí, es que la gente tiene dudas porque se queda ese camino entre el 4 y el 5 que, Sí. bueno, pasa con muchos últimamente, ¿no? Que son muy habilidosos y por potencia ganan al 4 y por velocidad ganan al 5 y se quedan así ese vacío legal que les va tan bien. En este draft tenemos varios ejemplos, ¿no? Como es el caso también de Thomas Sorber, que puede ser un Sí, jugador similar en ese estilo. Pero a mí lo un que me jugador que gusta nos de Queen, toca ¿el qué? como Ethan, un jugador que nos toca muy de cerca. Como Izan, claro, efectivamente. Lo que pasa que, ya entrando en detalles, si quieres vamos por el primer punto que era las estadísticas. Sí, Vale, vamos a ver las las tengo aquí estadísticas. delante. Vale, dale a ver. Pues en 27 partidos con Maryland son 15,9 puntos, 9,1 rebotes, 2,1 asistencias, un tapón, un robo. Tirando un 9% desde el triple, es decir, ha metido en total 2 de 22, no es ni mucho menos su baza, es decir, la NBA no va a poder abrir el campo como sería ideal para un perfil como él, por ese problemas de 4 y 5, y luego en tiros de campo tiene un 54%. Ha metido 157 o 184. Cerca del aro, dentro de los tiros dentro de la zona, tiene casi un 70% de acierto, o sea, es un jugador bastante reliable, ¿no? Dentro, cerca del aro, y en ese aspecto sí que domina, pero no le podemos pedir que salga fuera del triple a tirar, ni mucho menos. No, y es un jugador que lo que hace lo hace muy bien. Tiene ese tirito de 3-4 metros, a lo mejor que le Sí, puede ir bien, pero es un jugador con fundamentos muy buenos en el poste, con una potencia física tremenda, tremenda, y lo hemos visto en muchas acciones, de estas que hace de repente un giro o que postea y se va por un lado y aparece sí. por otros. Es un jugador con fundamentos muy buenos y que con el cuerpo tan grande que tiene, que mucha gente ha hablado, ¿no? De que a lo mejor puede estar un poco pasado de peso, un poco tal. Bueno, yo creo que es demasiado ágil y demasiado habilidoso como para poner en duda lo que puede hacer cerca del aro. Esa es mi sensación y ahí está su fuerte. Sí, a ver, al final mucha gente dice que su cuerpo que a lo mejor es demasiado lento y demás. A mí su cuerpo me parece una baza en su estilo de juego Sí. porque sabe utilizar muy bien su cuerpo. En el poste bajo tiene un movimiento de pies, yo lo digo muchas veces bromeando, que parece un osito bailarín, porque siendo tan grande no te esperas que un jugador se mueva de esa manera. Tiene, yo creo que sin duda el mejor juego de pies de todo el draft, Hostia. gran tacto de balón cerca del aro,
sabe finalizar y sabe zafarse de sus defensores, tanto si son más grandes como si son más pequeños que él. O sea que en ese aspecto para mí el peso no es ni mucho menos algo malo. Yo no lo veo una persona que esté pasada de peso ni que pueda afectarle. Ahora bien, en defensa sí que le puede afectar un poco más, porque Sí. entre la falta de centímetros y luego la falta o la escasez de velocidad lateral le lastran un poco y puede ser un poco agujero negro en defensa muchas veces. Sí, porque es un jugador físico y a la vez muy técnico, que no es solo pura potencia, pero sí que es cierto que en defensa puede aguantar el contacto bajo el poste, claro que puede aguantar el contacto, Sí. pero a la hora de salir un poco sí que le puede costar, a la hora de defender jugadores más rápidos que él le puede costar. ¿Y tú crees que eso puede ser algo malo que puedan ver los scouts y pueda bajar? ¿O se van a centrar en lo bueno? Hombre, al final, siendo el jugador más grande de tu equipo, se presupone que tienes que ser el mejor defensor muchas veces en el quinteto, por lo menos el mejor defensor interior. Es verdad Sí. que tapona tiros, pero no es un gran defensor interior, ni mucho menos, y le cuesta mucho cuando lo sacan de la zona volver a recuperar y poder ponerte delante del jugador. Eso le cuesta mucho y eso yo creo que es un factor determinante para que los scouts no lo draften tan arriba o lo draften más abajo. Otro factor que no hemos mencionado es que no es un freshman al uso, porque normalmente los freshmen tienen 18, 19 años. Derek Queen ya tiene casi 21, creo, o acaba de cumplir 20 y pocos tiene. Entonces es un jugador que no está en la edad de freshman al uso. Va a entrar a la NBA con 21 años, habiendo estado solo un año jugando a la universidad, y eso le puede lastrar un poco en el tema de la edad, por supuesto. Sí, pero tampoco llega a ese extremo de tener como Dalton Neck, del llegar a los 22, 23, o sea... Que va. No lo estoy diciendo en ese aspecto, lo estoy diciendo en el aspecto de los scouts NBA que siempre buscan el jugador, intentar jugador más joven para formarlo, Sí, para eso que seguro. eso a mí tú sabes que tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero es lo que ocurre en la NBA y hay que mencionarlo, por supuesto. Y por cierto, que no hemos dicho que tiene a Maryland ahora mismo 21-6, 11-5 en la Big Ten, que van terceros en la Big Ten. O sea, que es una cosa impresionante, solo por detrás de Michigan y de Michigan State y un poco por encima de Wisconsin, que lo está haciendo muy bien. Para que lo pongamos en contexto, va por encima de UCLA, va por encima de Illinois, va por encima de Purdue. O sea, que está jugando muy, muy bien. Desde Maryland, desde Bruno Fernando, yo creo que no tenían un jugador tan bueno y tan líder. Es esa sensación que me da. Y centrándonos más en el análisis, a mí lo que me gusta mucho de Quinn, aparte de sus recursos al poste y de sus partidos, que te acuerdas la primera semana que empezó con 20-20, 25-20, esa capacidad para el rebote, tanto para cerrarlo como en ofensivo. Porque en ofensivo creo que está en 2,4, 2,5, que lo he visto antes. Y esa capacidad que tiene para el rebote ofensivo, para las segundas oportunidades, es buenísima. Es buenísima. No, y al final, a mí lo que más me gusta, si quieres seguimos un poco el esquema de tiro y creación. Hablando un poco de creación, como hemos hablado bastante del tiro, es su inteligencia. No solo su inteligencia para encontrar a sus compañeros, sino lo hilo con lo que estaba diciendo del rebote. No es el jugador más físico del campo. No es el jugador que vaya a saltar por encima de todo, se va a coger el balón y se lo va a llevar. Pero es un jugador muy inteligente. Es un jugador que siempre sabe dónde están sus compañeros, un jugador que siempre sabe dónde está el balón, un jugador que piensa un segundo antes que todos sus compañeros y sabe todo lo que está pasando en el campo. Y eso al final en la NBA es muy importante tener un jugador así. Si midiera 5 centímetros más o 7 centímetros más, se le estaría comparando con Jokic. La realidad. Y ya se le compara con Jokic muchas veces. Porque es el pivot que juega de base. Es el pivot que toma las decisiones. Es el pivot que tras el bloqueo en el short roll siempre encuentra a sus compañeros. Es un pivot base, literalmente. Sí, y claro, es eso, o sea, es la modernidad llevada a, pues a este caso, ¿no? Un jugador alto que quizá no es la mayor potencia pura a nivel físico, pero que sí lo es cerca del aro. Quiero decir, cerca del aro es indefendible porque si no sale por un lado te hace un mate, si no sale por el otro te hace un spin, bueno, te puede hacer mil cosas dentro del poste. No es ese jugador moderno que se abre siendo alto y tiene buen tiro, porque eso no. Eso, cuando compras a Queen sabes que no lo tienes, a no ser que lo desarrolles muy bien. Pero tiene tantas cosas. Sí. Luego, a mí el tiro de tres es algo que tampoco es que me
me eche mucho hacia atrás por un tema de que No, no es un mal tirador de media distancia. No es que no pueda tirar. De media distancia tiene sus tiritos, en el tiro libre está casi rozando el 80%, es decir, no es un jugador pésimo que no pueda mirar al aro si no es cerca de la zona. Luego, al finalizar, lo que tú has dicho, al final es un jugador que tiene muchos recursos para finalizar, tiene buen sí, sí. tamaño, utiliza las dos manos muy bien. Le cuesta a lo mejor un poco cuando el jugador es de su mismo tamaño y un poco más rápido que él en temas de velocidad lateral, porque tampoco es un jugador tan grande como para dominar en todos los aspectos. Eso sí. Pero ya está. Tampoco no me preocupa mucho más porque es suficientemente inteligente como para finalizar, como para pasar, como para hacer todo en ataque. Es que a mí, Y bueno, un pequeño no, inciso, me sí, parece un eso. jugador de otra época en algunas cosas, ¿no? En esos movimientos tan interesantes, en ese juego de pies, de espaldas, también mirando al aro, en poste alto cuando sale y tira. O sea, me parece un jugador tan bueno y tan interesante que tampoco le tienes que pedir que sea un buen triplista. No tienes que pedir que sea un buen triplista porque todo lo que te va a aportar en ataque de entender el juego y de que todo pase por él. Si cae en el proyecto, ahora hablaremos de su perfil NBA, Sí. pero eso es muy importante. Y es lo que te digo, yo creo que el tiro de tres no es algo que no vaya a llegar nunca. No tiene mala mecánica, es un jugador que tiene No. talento de sobra para meter el balón por el aro, o sea que no me preocupa tanto. Si acaba llegando, fenomenal. Si no acaba llegando, bueno, ya está, no pasa nada. Si quieres, antes de hablar de perfil NBA, mencionamos un poquito el playmaking, que aunque lo has hablado tú antes, Y la defensa, si quieres, por encima, y la o. defensa también. Sí, sí. Vale. El tema playmaking, lo que has dicho tú, es un jugador que en el short roll, en poste alto, sabe encontrar a sus compañeros, que desde el poste, tanto de espaldas como de frente, sabe encontrar a sus compañeros, sabe mandar a las esquinas. No es un Nikola Jokic que te da pases súper espectaculares, pero te da el mejor pase en el Sí, momento. Entonces creo que eso habla sí. muy bien de él. Y luego es un poco injusto el tema de que solo promedia 2,1 asistencias. Al final han tenido Sí, eso sí. varios partidos de 4, 5, 6 asistencias. Mm. Al final los promedios son los promedios, hay que mencionarlo por supuesto, pero que no es un jugador que no vaya a pasar el balón y normalmente siempre encuentra a sus compañeros abiertos. Y es más, esto siempre lo hablamos. Una vez que llegas a la NBA, tus compañeros son mejores, las asistencias se multiplican y eso va a convertir que lo que ahora son 2 se puedan convertir en 5 en la NBA o en otra, o en la G League o en la liga que juegue en este momento. Claro, lo importante es tener esa capacidad. O sea, quiero decir, Exacto. la capacidad es lo que no se trabaja, ese talento de pin de ver a los jugadores. Y en defensa, ¿qué podríamos decir en defensa? Bueno, en defensa es un jugador lento para, para, para la posición que va a jugar, por eso al final se le condena más al 5. Exacto. Cuando lo sacan de la zona sufre, como hemos dicho, en el pick and roll. Es un jugador Ujú. inteligente que sabe meter manos, como Jokic, al final sufre mucho ahí, pero sabe meter manos, sabe meter el pie para que no le metan la canasta, pero sufre. Y luego dentro del aro o cerca del aro protege bien porque tiene buena envergadura, pero muchas veces no llega y aún así promedia un tapón por partido. Sí, yo creo que el tapón ese es por llegar y Por por tamaño. puro físico y por Sí. tal y por tamaño. Pero es un jugador que le cuesta cuando le sacan, que le cuesta Sí, ganar sí. en velocidad, le cuesta ese paso lateral y recuperar. Y esto va ligado también al perfil NBA, porque tú lo has Exacto. dicho, que esto puede estar obligado a que le lleven al 5. Está obligado a que lo lleven al 5, está obligado a que si alguno de sus compañeros no es un gran defensor, se note mucho ese agujero negro en defensa. Ujú. Eh, Sin querer compararlo con Jokic, porque no es Jokic, pero si juega al 5, tiene que haber un 4 poderoso como es Aaron Gordon para que no se note tanto Sí. esa mala defensa o ese agujero negro que puede ser. Luego, rodearlo con un quinteto de buenos defensores. Entonces, al final, si tiene tantas cosas en defensa, puede bajar bastante su ranking, porque tú en un rookie quieres, bueno, normalmente quieres un jugador al que puedas rodear con buenas piezas o un jugador que te complemente a tu equipo. Ujú. Si el jugador que tienes que rodear de buenas piezas, tienes que rodearlo de demasiadas buenas piezas y no es tan bueno como para ser una superestrella, no te renta tanto. Ujú. No, eso es importante y eso es interesante porque al final con Quinn señalamos sus aspectos ofensivos como algo muy positivo, pero lo que te puede restar en defensa puede ser también importante. Mirando ya al draft, a día de hoy, ¿dónde le ponemos?
Hombre, a día de hoy, en tema pivots, para mí es el segundo mejor, por detrás de Maluach. Pero yo creo que aquí es un debate, porque para mí me parece el mejor a día de hoy, pero el que tiene más techo es Maluach. ¿Es mejor que Maluach? Sí, pero ¿quién va a salir más alto en el draft por perfil NBA? Maluach. Eso sí, y por el tema de desarrollo Por de eso, techo, eso está claro. por eso lo digo, en tema ranking de me presento al draft, dime los 5 mejores pivots. Para mí Maluach está por encima de Derek Queen y Derek Queen es el segundo porque tampoco hay tanto pivot en este draft. No hay tanto pivot. O sea, en este draft, jugadores altos que puedan hacer de pivot o que puedan salir, pues tenemos, como hemos dicho, a Sorber, a Fleming, luego ya te vas a los Cal Claro, pero Brenner y todo, ya te van no son lejos. pivots puros, no son pivots puros de... No. El único pivot de verdad puro es Maluach y si quieres metemos a Queen. Sí, yo creo que sí, pues Bueno, es que yo ahora mismo le pondría en ese rango 10-14. sí, yo dentro de lotería, pero no, a lo mejor no dentro del top 10. Sí, yo creo que en ese rango 10-14, dejadnos todos abajo en comentarios, y por cierto, siempre se me olvida decirlo al principio del vídeo, Sí. un buen like y suscribíos, Sí. estaría muy bien y os lo agradeceríamos, y dejad abajo en comentarios vuestra opinión sobre Queen, porque hemos visto opiniones de que le encantan, opiniones de que lo odian, hemos visto de todo, cuando he puesto tweets de Queen, De todo. Así que nada, dejad abajo en comentarios porque es uno de los jugadores más interesantes de este draft. Dejad también abajo si os gusta este tipo de estructura, de ir analizando punto por punto, Correcto. porque es algo que podemos hacer con todos los prospects y nada, un placer como siempre. Yo encantado. A seguir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.